Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, el director médico del ICVA. En este nuevo episodio de este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevar las novedades de temas de la práctica cotidiana, pero al máximo nivel y con los mejores o con los expertos más destacados en esta área. El tema de hoy será endocarditis infecciosa, que no debería olvidarse jamás, desde una mirada clínica. Eso es genial. Y tenemos para poder llevar adelante este tema nada menos que a Ricardo Rondero. Ricardo es médico cardiólogo, egresado de la Universidad de La Plata, es doctor en medicina también de la Universidad de La Plata. Ha sido fellow de ecocardiografía de la Cleveland Clinic y también research fellow en la misma clínica. Es profesor visitante de un montón de universidades de máximo prestigio: Universidad de Chicago, la Clínica Mayo, Yonsei University de Seúl, Corea, Universidad de Chennai en India, Universidad de la Sapienza de Roma, y es fellow del American College of Cardiology, es fellow de la American Society of Echocardiography, es director del curso superior de imágenes acá en el ICVA y es director y fundador de la maestría de imágenes cardiovasculares en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene más de 110 artículos publicados en revistas de alto impacto y es editor de 2 libros de ecocardiografía. Ha sido jefe del servicio de imágenes de acá del ICVA durante muchísimos años y le ha hecho una revolución de todo lo que sembró Cacho Lardani en sus inicios, pero bueno, como que las nuevas generaciones lo potenció de una manera espectacular. Así que, y actualmente es consultor del servicio de imágenes cardiovasculares del ICVA. Así que nos conocemos un montón y es un placer poder contar con él. Así que, Ricardo, ¿qué tema nos trajiste vos? Porque venís de las imágenes. Cuando presentaste el título me dijiste, no vamos a hablar de las imágenes. Lo vamos a ver desde la clínica. Endocarditis infecciosa, que no debería olvidarse jamás. ¿Cómo te va? Hola Alberto, un gusto a todos los que espero que nos escuchen. Más allá de que yo soy un experto en imágenes cardiovasculares, no puedes hacer imágenes cardiovasculares si no sos un cardiólogo clínico muy bien entrenado, porque si no te perdés en lo técnico. Y las imágenes cardiovasculares son las que te abren puertas para conocer en profundidad enfermedades como la endocarditis, porque de hecho yo comencé con la endocarditis allá por el año 80 en el San Juan de Dios en La Plata, donde me fui enamorando por la cantidad de pacientes que veía, y ahí aprendí que algo que hasta hoy es cierto es que la endocarditis infecciosa no es una cosa rara. La endocarditis infecciosa es algo frecuente, sobre todo cuando trabajamos en centros de alta complejidad. No necesariamente en un centro cardiovascular de alta complejidad, como puede ser y es el ICVA, o como fue en su momento el San Juan de Dios de La Plata, que era un hospital especializado en corazón, pulmón e infecciosas, sino también en cualquier hospital de alta complejidad. En esos lugares, la sospecha de endocarditis tiene que estar en el primer lugar en cada paciente cardiológico que vemos con fiebre presente, reciente, pasada. ¿Por qué digo esto? Porque el primer secreto con la endocarditis infecciosa es sospecharla. Vos sabés que en medicina nadie diagnostica lo que no sabe y nadie diagnostica lo que no sospecha. Entonces, primer concepto que quiero no olvidarme jamás es la endocarditis no es infrecuente, la endocarditis aparece cualquier día. Y la endocarditis, si no la sospechamos, no la diagnosticamos. Y justamente cuando la cosa avanza, la situación ya se da en tragedia. Ese es el punto. Mira, tuvimos la oportunidad en el ICVA y ser yo el investigador principal de un proyecto internacional, el Eurovendo, que comenzó por allí por el año 2016 y empezó a dar frutos en el 2020-21, donde una idea que había nacido solo para Europa se extendió primero que nada a la Argentina, después a Brasil, el Albert Einstein en San Pablo, y nosotros
nos sumamos a la iniciativa de Gilbert Aviv y Patricio Lancelotti en Europa y empezamos a hacer un análisis prospectivo de la endocarditis en el mundo. Luego se sumó Asia, se sumó América del Norte y encontramos algo impactante. La mortalidad hoy, 2024, porque son datos hasta el 2024 los que te puedo dar, de la endocarditis infecciosa, cualquier tipo de endocarditis, es del 17 al 19%. Mortalidad que no tenemos prácticamente ninguna otra enfermedad en el espectro de lo cardiovascular. Con que entonces no podemos olvidarnos jamás de que está, que la tenemos que sospechar, y además que si no hacemos las cosas bien, la mortalidad 17%. es más alta que 17. Mira, recuerdo una anécdota aquí en el ICBA, cuando empezamos a trabajar con Francisco Nasinovich muy duramente en esto. Daniel Navia, cuando le mostramos embelesados nuestros resultados de endocarditis con 17% de mortalidad, nos dijo, esto no se puede publicar. Claro. No, Daniel, le digo, pero esto no es cirugía valvular. Ah, pues 17, Ricardo. Entonces tuvimos que ir con Pancho y mostrarle que en todos lados era 25, 27, 30. Bueno, ahí lo convencimos. Y ahí toca un punto también interesante que lo vamos a desarrollar. Para el cirujano, recibir endocarditis en el centro donde opera es un dolor de cabeza. Yo siempre digo que es una enfermedad para que los cirujanos queden mal. Excepto que, como afortunadamente ha sucedido en el instituto, en el ICBA, los cirujanos entiendan cuál es el momento y la oportunidad. Claro, que antes esperaba. Pasaba con la mediastinitis también, esperaba. Y cuando llegaba el momento... Lo mismo, yo tengo que destacar a Mariano Brancic, porque Mariano se sumó al endocarditis team que organizamos con Pancho Nasinovich, y Mariano fue el primero en protestar porque le hacíamos operar pacientes difíciles. Bueno, hoy Mariano es a quien tenemos que parar para que no nos opere todas las endocarditis que ingresan. ¿Por qué? Porque ahí está el segundo tema que no tenemos que olvidar. Primero es la sospecha, segundo es el diagnóstico y tercero es el tratamiento precoz. Ricardo, con respecto a la prevalencia, bueno, vos decís, che, no es raro. ¿Qué significa no es raro? Hay datos de hospitales generales en los Estados Unidos, no en la Argentina, donde hay una endocarditis cada 10.000 consultas. Hospitales generales. Aquí en el ICBA el promedio es aproximadamente 3 por mes. Es un número, ¿no es cierto? Definitivamente, sí. Es un número. Es un lugar de derivación también, ¿no? De acuerdo. Es un lugar de derivación. En el San Juan de Dios, entre los 80 y el 2000, que yo vine para el ICBA, teníamos 1 por semana. También era un centro de derivación provincial, era toda la ciudad de La Plata, más la provincia de Buenos Aires, pero era 1 por semana. De manera, 10.000 consultas, ¿no? Un número importante. La otra cosa importante es en qué paciente sospecharlo. Claro. Con la primera autoría de Lucrecia Burgos, publicamos hace poco en la revista Medicina la experiencia del ICBA de los últimos 6 años desde que está funcionando la endocarditis team y lo comparamos con el estudio EIRA 2 y 3, endocarditis de la República Argentina, que en realidad son estudios pequeños porque hoy el ICBA tiene tantos pacientes como el EIRA. Y lo que vimos básicamente eran 3 cosas. Primero, ya ese concepto de que para sospechar una endocarditis alguien tiene que tener una enfermedad cardíaca preexistente no va más. No va más. Qué tema, ¿no? Qué importante hacer doble clic en ese concepto. Eso es fundamental. No olvidar jamás. No es necesario que venga un cardiópata para sospechar una endocarditis. Si nosotros escuchamos un soplo, fiebre y soplo, sigue siendo endocarditis. La segunda cosa interesante es que aumentaron radicalmente las endocarditis en prótesis. Hoy en el ICBA el 45% de los pacientes que recibimos con endocarditis son prótesis. En el San Juan de Dios, hace 20 años, era el 27%. ¿Por qué? Hay más pacientes portadores de prótesis. Entonces, ahí sí, en un protésico, y esto no olvidarlo jamás, siempre que hay fiebre, sospechar la endocarditis. Y ahí es donde entra el tema de las imágenes que vos me hablabas. ¿Por qué? Porque básicamente, aún con los nuevos criterios modificados por la Sociedad Europea de Cardiología, que son los más modernos y son los que yo a todo el mundo les recomiendo que utilicen, los criterios mayores de diagnóstico se dividen en 2 grupos, los microbiológicos y los de imagen. Bien. Porque acá hablamos, ¿no? Que siendo una cosa tan frecuente y con una mortalidad tan tremenda, parecía haber
que tenemos problemas con los diagnósticos, ¿no? O sea, no podemos encontrar. Y obviamente el retraso del diagnóstico es el resultado de ese horrible 17% que estabas comentando. Eso está documentado. Publicamos en el European Heart Journal, el primer autor es Santanu Sengupta, un amigo de Chennai, India, la comparación entre países de altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos dentro del Euroendo. Curiosamente, Argentina está en medianos altos. ¿Sabés qué encontramos? El tiempo al diagnóstico se triplica en los de bajos ingresos. Claro. Al momento del diagnóstico, el uso de la tomografía computada, el PET y aún el transesofágico es 1/3 menos en los de bajos ingresos que medianos y altos. La indicación de cirugía, que según las guías es lo mismo para todos, se aplica en 50% menos en los de bajos ingresos comparados con medianos y altos ingresos. De manera que importa la actitud de los grupos. Porque si uno mira los grupos de África, por ejemplo, de Filipinas que ingresaron, no son grupos que no tengan tecnología. Es el tiempo hasta la llegada al centro con tecnología. Por eso otra cosa que no hay que olvidar jamás. Llamativo eso, ¿no? Porque siempre el PBI es muy cruel con el tema de las infecciones. Los países con bajo PBI prevalecen los alto índice de infecciones y mortalidad por infecciones, y los de alto PBI más por cáncer, enfermedades cardiovasculares, y en el medio más cardiovasculares. Lo que pasa es que las infecciones en la endocarditis, las infecciones del endocardio, del endotelio, no respetan clases sociales ni ingresos. No depende de la higiene solamente. De hecho, hay una gran discusión sobre la profilaxis. No hay duda de la profilaxis en las intervenciones bucales o en intervenciones del tracto urinario o del tracto gastrointestinal en los que tienen prótesis. No, yo le había atribuido más que no tienen había menos recursos para hacer diagnóstico. El ¿no? recurso de primera consulta, digamos. Por eso yo creo que lo que no hay que olvidar jamás es que quien está en una guardia y recibe un paciente con fiebre que tiene más de 65 años... Activar para que la sospecha. Y no dar antibióticos sin obtener hemocultivos. Claro. El número de hemocultivos negativos se ha triplicado. ¿Por qué? Porque hay tratamiento antibiótico empírico antes de pensar en el foco. Entonces, si tengo hemocultivos negativos altos, porque tengo un mal manejo de la consulta inicial o de los primeros 10 días, ¿qué me queda? Las imágenes. Y ahí es donde yo entré a entusiasmarme con la endocarditis, porque hasta hace muy poco, desde los criterios de Durac, en la Universidad de Duke, que la ecocardiografía pasó a ser la proveedora del criterio mayor más importante, que era la presencia de vegetaciones, la presencia de abscesos, etc. Y ahora los criterios europeos que agregan al PET y a la tomografía como imágenes de criterio mayor, son las imágenes las que redondean el punto. Cuando tenés hemocultivo negativo, sin imágenes no hay diagnóstico. Por eso es que no hay que olvidarse jamás que ante la sospecha, tomar hemocultivos antes de dar antibióticos y ordenar una ecocardiografía transtorácica como primer paso. ¿El transesofágico es el gold standard o hay alguna otra técnica de imágenes que podamos conversar que tengan que ver específicamente con el diagnóstico? ¿Es el transesofágico o resonancia cardíaca, tomografía cardíaca ha agregado algo? Entiendo lo del PET para buscar focos, pero en términos de diagnóstico puntual de endocarditis, para vos, ¿cuál es el método diagnóstico? El método diagnóstico por excelencia es la ecocardiografía. La transtorácica debe hacerse siempre, porque, por ejemplo, para las endocarditis derechas sin catéteres es la mejor approach. Se ve mejor la tricúspide de la pulmonar con un transtorácico que con un transesofágico. En el caso de las válvulas nativas, el transtorácico tiene gran rendimiento. Ahora, ¿por qué siempre hay que terminar en un transesofágico? En las prótesis, porque si no, no se ve. En los dispositivos derechos, porque si no, no se ve. Y en las nativas, cuando hay calcio, etcétera, porque es la manera de saber si hay extensión perivalvular y si hay más daño que el propio daño de la válvula. Entonces, la combinación de transtorácico y transesofágico es el primer paso. La gran revolución la hizo el PET, no solo para buscar focos periféricos, sino porque tiene en las prótesis la gran capacidad de ser sensible y diagnóstico a veces más precozmente que la... Eso es buenísimo, lo que hablas ahora del PET también, porque cuando yo veo acá en los Ateneos en el ICBA de abscesos, digo, bueno, hasta lo veo yo, digamos, ¿no? Es como que ya llegamos tarde, está en un Ateneo para ver el momento. Exacto, Alberto. Cuando vemos un absceso en el transtorácico es tardísimo. Tardísimo. Cuando vemos un absceso muy, pero muy claro en el transesofágico también es tarde.
Porque hay que pensar, y esto habría que preguntárselo al doctor Brancic, ¿cuánto le cuesta, o al doctor Piccinini, o al doctor Navia, cuánto le cuesta resolver la destrucción que generan esos abscesos? Entonces, ¿qué es lo que nos da el PET? Cuando hay una imagen dudosa en el transesofágico, como el PET es más costoso, como el PET implica radioactividad, siempre hacemos transesofágico. Si hay una duda en el transesofágico, en las prótesis vamos al PET. Si el PET tiene una captación que está por encima de los 5 milisievert, prácticamente es contundente. Y esto también es resultado del trabajo de una argentina, de Nazarena Pizzi, en el Val d'Hebron. Ella fue la primera que llamó la atención, junto con el grupo de Gilbert Aviv en Marsella, de la necesidad de hacer esto. Y hoy es primera línea. ¿Qué hacemos nosotros en el LICBA, en la Endocarditis Team? Vemos las imágenes del transtorácico y el transesofágico. Las dudas son fuertes, hay una prótesis, vamos al PET. El PET es dudoso, repetimos el transesofágico a los 7 días. Y esa combinación de data es la que nos mueve. ¿Resonancia no agregó? No, resonancia no. Agrega. Tomografía sí. Ah, bien. La tomografía ha empezado a tener más y más importancia. ¿Qué nos da la tomografía? La tomografía nos da un panorama anatómico más extenso. Si en una tomografía se ve un absceso, en el eco transesofágico se ve el absceso. Bien. Entonces no es el diagnóstico de absceso lo que nos mejora. Lo que sí nos mejora es en la presencia de pseudoneurisma, en el momento evolutivo, en el compromiso del tejido alrededor, que para los cirujanos es esencial. Y ahí me engancho con otra cosa que jamás tenemos que olvidar. Diagnóstico precoz. Hicimos el diagnóstico. Es una prótesis. Hay extensión perivalvular. Es cirugía ya. ¿No esperamos un tratamiento médico? No. Con antibióticos. No. Continuamos el tratamiento médico. Si no lo habíamos comenzado, 48 horas y operamos. Porque los criterios clásicos, si la vegetación es así, asá, bueno, eso ya está como... creo que lo que estás proponiendo es que tenemos que sospechar y tomarla mucho antes que empecemos a ver las vegetaciones. En realidad, en las prótesis, las vegetaciones faltan. Se ven poco. Bien. Salvo en las biológicas, donde se rompen y la vegetación en realidad son pedazos de tejido de una prótesis. De las nativas es más frecuente. De las nativas es mucho más frecuente, es menos frecuente del absceso y mucho más frecuente de las vegetaciones. Y ahí hay un dato interesante también que no hay que olvidar jamás. Una vegetación, por más grande o chica que sea, si el paciente no tuvo tratamiento antibiótico, puede embolizar. Y eso no es una indicación de cirugía. En cambio, si un paciente está con tratamiento antibiótico adecuado, embolizó, aunque sea subclínico, antes del tratamiento antibiótico y lo vuelve a hacer después de una semana, ese es para considerar para cirugía, aunque no tenga extensión perivalvular. Hace un rato fuiste como muy contundente, va a cirugía, che. Bueno, parecería que tenemos la sospecha, tenemos diagnóstico. ¿Quiénes van a cirugía siempre, sin dudarlo, independientemente de si es un tratamiento antibiótico? Los que tienen válvulas nativas pueden esperar algún efecto del tratamiento antibiótico, o las válvulas, prótesis, perdón, ya sean mecánicas o biológicas, van directo. Haceme esa diferenciación. Bien. En cuanto a la indicación. Empecemos por las prótesis. Las prótesis Bien. Que tienen extensión perivalvular, así sea mínima, Bien. van a cirugía. Listo. Todas. Clarísimo. Las prótesis que tienen insuficiencia cardíaca por ruptura a las biológicas o por leak periprotésico con insuficiencia aórtica severa, van a cirugía, y eso es una cirugía de emergencia. Las prótesis que no tienen extensión perivalvular, que tienen un germen que no es estafilococo, que tienen un germen que no es un gram negativo o que no es un enterococo o grupo enterococo, son las únicas que podríamos suponer que no van a necesitar cirugía. Qué raro, ¿no? Porque sacaste todo, ¿no? Sacaste todos los gérmenes. Son muy poquitas. Claro. Son muy poquitas. Con lo cual te estoy diciendo de alguna manera, toda prótesis con extensión perivalvular va a cirugía. Toda prótesis con extensión perivalvular o con estafilococo va a cirugía. Bien. Y por supuesto las que tienen insuficiencia cardíaca. Bien. En las nativas, la indicación indubitable es la insuficiencia cardíaca, por insuficiencia aórtica aguda grave. Esas tienen que ir a cirugía sin esperar falla mecánica, chao. Aunque las compenses con tratamiento médico. Las que tienen insuficiencia mitral severa, si tienen insuficiencia cardíaca, también tienen que ir a cirugía. En cambio, las que no tienen, aunque la insuficiencia mitral sea severa, esa sí puede esperarse al tratamiento
y luego tratarla como una subaguda o crónica porque se toleran mucho mejor. ¿Cuál es la excepción? El estafilococo. ¿Cuál es la otra excepción? Que haya embolias con vegetaciones en la valva anterior y con el tratamiento médico instituido. ¿Es mitral y aórtica esto o hablaste? Ahora estabas hablando de mitrales, pero las aórticas es el mismo criterio. Las aórticas es mucho más agresivo el criterio, porque es mucho más frecuente la insuficiencia cardíaca. Y en esto el Harting tiene mucho que ver, porque yo te nombré o estáfilo o estrepto, bueno, ahí los microbiólogos y los infectólogos son claves. Después te nombré, tiene o no tiene extensión perivalvular, tiene o no tiene absceso. Ahí los imagenólogos cardiovasculares somos trascendentes. Y tiene o no tiene indicación de cirugía, ahí el cirujano que quiera operar es trascendente. Por eso el endocarditis TIM nos ha cambiado la vida. Desde que empezamos, dejamos de pelearnos infectólogos, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares y empezamos a sintonizar la misma onda, ¿no? Y allí las cosas nos han mejorado mucho. Interesante porque parecería que la cirugía, parece una obviedad, es la solución cuando tenés ya la sospecha o que tenés datos concretos de endocarditis. El tema es en cuanto a dónde, ¿no? También, ¿no? Los centros especializados, los que tienen endocarditis TIM, que parece como una exageración de aquel HER-TIM, pero claramente es poder mirar con una lente una cosa tan compleja como es un cuadro infeccioso que termina siendo un problema de múltiples especialidades. Así que un poco el tema, que es la mejor solución, pero también hacer mucho hincapié sobre la experiencia, ¿no? Bueno, es que la experiencia se logra trabajando. Yo hoy hablaba del doctor Brancic. Él fue la punta de lanza. Hoy Mariano o Fernando Piccinini o Juan Camus, que nos acompaña ahora, que tengo una anécdota de Juan muy interesante. Cuando Juan termina su jefatura de residentes y se va a Rosario, él me llama un día para dar una charla para analizar una endocarditis TIM en el hospital de alta complejidad donde trabajaba en Rosario. ¿Y por qué? Porque él se había ido aquí convencido de que tenía que operar temprano. Y no lo acompañaban. Y no es que no lo acompañaban porque no sabían. No estaba la experiencia. Entonces, la experiencia de los cirujanos se crea con el endocarditis TIM. Y una vez que uno tiene 1 o 2 cirujanos en el grupo con experiencia, el crecimiento del aprendizaje es exponencial. Y los resultados mejoran exponencialmente también. Gracias, Ricardo, porque esto es tal cual, ¿no? El volumen y el hacer la curva, ¿no? Obviamente van a tener resultados. Pasa con la disección aórtica, ¿no? En algunos casos que acá es tan frecuente en el tratamiento de la disección aórtica, en otros lados es como que veo mágico. Algo que en el mundo, cuando hay experiencia, funciona. Así que, fantástico, Ricardo. Vamos para ir cerrando este episodio. ¿Algún comentario de cierre que quisieras hacer? Yo le diría a todo el que escuche este podcast que trabaje donde trabaje, intente formar una endocarditis TIM. Y si está en un lugar tan pequeño como para no formar una endocarditis TIM, que se conecte con el centro de complejidad más cercano que pueda formarlo. Y que puede ser acá mismo, ¿no? Obviamente. Podría ser acá mismo. Nosotros estamos totalmente abiertos. De hecho, a nuestro Harting de válvulas, a nuestro Harting de endocarditis se conectan de afuera. El que quiera nos llama al doctor Nasinovich, a mí, a Martín Vivas, a Florencia, a Mariana Maya, y estamos allí. O a los propios cirujanos. Hay que hacerlo. Y vos sabés que se puede hacer, porque a veces un endocarditis TIM de 2, un cardiólogo, un infectólogo, un cardiólogo, un cirujano y un infectólogo cambian el devenir de las cosas. Bueno, muchísimas gracias y lindísimo el mensaje. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.